Radio Revolución presenta Horizontes, programa radial del Núcleo PECOA de Costa Rica, filial de la Plataforma Obrera Antiimperialista. Saludos revolucionarios, les habla Eduardo Medina Guevara. Sean todas y todos bienvenidos a su programa Horizontes, voz del Núcleo PECOA Costa Rica, filial de la Plataforma Obrera Antiimperialista. La guerra en Colombia inició hace más de 50 años y se ha fortalecido tras la acción conjunta de diversos elementos. Entre ellos el Estado, el gobierno, la burguesía, forman parte de este conflicto que ha cobrado miles de vidas en Colombia. Estos sectores no tienen en cuenta el clamor de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que soportan las consecuencias del conflicto. Estas últimas semanas los ojos del mundo empezaron a apuntar a Colombia, a raíz de unas medidas económicas anunciadas por el gobierno de Iván Duque que causarían un impacto directo al bolsillo del pueblo colombiano, ocasionando una cadena de manifestaciones populares en todo el territorio nacional, donde lo que ha reinado ha sido la brutal y criminal represión de las fuerzas de seguridad contra manifestantes y pueblo en general, y entidades como ONU y OEA se hacen cómplices por su silencio. Es por ello que hemos invitado nuestros micrófonos al compañero Adolfo Ballestero Fernández, antropólogo con maestría en Ciencias Políticas, dirigente de la Red Popular Ambiental de Territorios de Colombia, quien nos va a dar a conocer lo que acontece en estos momentos en su país. Bienvenido, Adolfo, a tu programa Horizontes. A nuestros amigos y amigas de Costa Rica y todos los que siguen la plataforma PECOA, quiero darles un fraternal y combativo saludo desde Colombia, agradeciéndoles porque es menester romper el cerco mediático que quiere, y esto es a nivel mundial, una estrategia mundial de guerras de cuarta y quinta generación, donde la percepción de la gente, de lograr engañar a la gente para justificar acciones, está a la orden del día. Entonces aquí son interminables las horas donde estamos demostrando que si bien hay una lucha combativa, esta no es contra el pequeño comerciante, no es a punta de saqueos. Esos son personas que están pagadas y que misteriosamente ahí sí están las cámaras de televisión, pero presticas, ¿sí? Mientras que el genocidio que está pasando en las calles de Colombia, pues misteriosamente eso sí no aparece por medios de comunicación, e inclusive algunas movilizaciones las han querido tergiversar mostrándolas como en apoyo al gobierno por la renuncia del ministro Carrasquilla y en apoyo a la decisión de Iván Duque de retirar la reforma tributaria. Te pregunto, Adolfo, ¿qué es el paquetazo de Duque y qué consecuencias podría acarrear si se implanta? Aquí hay que entender que a diferencia de 2019 no es un conjunto de normas en un solo paquete, sino que son varias reformas aisladas, una tributaria, otra de la salud. Como ustedes saben, Colombia va a comprar 24 aviones de combate que no sabemos para qué, ¿sí? Pero es un país donde se nos justifica la reforma tributaria diciéndonos que el país está quebrado, pero el año pasado fueron robados 50 billones de dólares, de pesos, que son más o menos unos 15.000 millones de dólares. O sea, vayan dimensionando lo que se roban en este país, 15.000 millones de dólares. Y de Conteras es un país en el cual, después de México y de Brasil, somos el país con más contagios, pero si ustedes miran la densidad demográfica de Brasil y México, pues este es el país que por habitante, por cada 100 habitantes, es el país con más contagios, pero el más atrasado en la implementación del plan
de vacunación porque están esperando las migajas que tiren las transnacionales y algunas entidades internacionales. Entonces, hay que tener en cuenta esa diferencia. Hoy son varias reformas que están lanzándolas de a poco, pero que son bastante lesivas. Entonces, en ese orden de ideas, la reforma tributaria grava toda la canasta básica, que en Colombia no han tenido problema hasta los mismos oligarcas de aceptar que el salario mínimo es de 900.000 pesos colombianos, pero que la canasta familiar básica cuesta 1.500.000. Y estamos hablando de que acá en Colombia pues el desempleo está disparado, se disparó mucho más con la pandemia, pero que también pasan cosas muy extrañas, y anoten el nombre de Luis Carlos Sarmiento Angulo porque él es dueño de uno de los bancos más prominentes de Centroamérica, el Itaú. Aquí tiene obviamente también unos bancos, un grupo bancario que se llama el Grupo Aval, pero que también tiene unas inversiones, por ejemplo, en términos de gaseosas, cervezas, esas sí no fueron grabadas, pero el fruto que producen los campesinos sí están grabados al 19%, y que cosas como la gasolina van a ser grabadas. ¿Y qué va a pasar con esto? Pues cuando sube la gasolina, colateralmente suben los demás, o sea, viene con un doble paquetazo. Y todo es con IVA, con impuesto valor agregado, que para todos los que sepan es uno de los impuestos más regresivos porque la gente pierde poder adquisitivo. Entonces va a haber también en breve una contracción económica, más de lo que ya les estoy comentando de lo que pasa en Colombia, que obviamente pues la pregunta pues no me puedo expandir, pero pues ya vayan haciéndose una idea de lo que va a ser para la macroeconomía colombiana y para el pueblo colombiano, y que además inclusive hasta ya para morirse va a salir caro porque los servicios funerarios van a ser grabados, que de por sí en Colombia es bastante caro la muerte de una persona. Entonces, imagínense toda esta situación, y si además hay una reforma a la salud con lo que les estoy diciendo del COVID, que no tuvimos que esperar a COVID para que estuviera en emergencia el estado de los hospitales en Colombia, porque la gente ya se moría. Si ustedes lo buscan en YouTube, en Google, en lo que sea, pueden encontrar los famosos paseos de la muerte, donde la gente la suben en una ambulancia y la tienen de hospital en hospital porque no tiene cómo pagar los servicios. Entonces ya teníamos una emergencia hospitalaria que se agravó con el COVID, ¿sí? Y que acá ha habido mucho debate, pues sí, nadie niega que el COVID sí existe, pero imagínense, ahora resultó que cuando se muere un colombiano cobran 30 millones de pesos, más o menos estamos hablando de alrededor de unos $10.000, y que para Colombia eso es bastante, pues es alto. Lo mismo que si una persona entra en UCI, en la unidad de cuidados intensivos, por día cuesta 10 millones. Entonces aquí todo el mundo que entra a un hospital o se muere de COVID o tiene COVID porque tiene que tenerlo, y obviamente el Matarife Álvaro Uribe Balas, Albaraco horrible Balas, es dueño de todo este sistema y creador de este sistema con la ley 50 y la ley 100, que grabó y perjudicó a la clase obrera y perjudica al tema hospitalario. Entonces, como van viendo, es una concatenación de varios proyectos que cuando ustedes lo leen es increíble. Pañales, todo, o sea, usted no puede tener ya un hijo en Colombia, morirse sale carísimo, ir a un hospital ni se diga, o sea, pero de conteras, o sea, por eso es que acá en Colombia no se implementan las vacunas al COVID, porque pues ya ustedes van entendiendo que ese es el gran negocio, y que usted puede tener una enfermedad, lo dejan esperando en un hospital y obviamente pues ahí va a contraer el COVID, porque pues las instalaciones sanitarias en Colombia son paupérrimas. En vista de esto, ¿nos podrías dar un panorama del desarrollo de estas manifestaciones y qué consecuencias están dejando? Mira, los alcances de esto o hasta dónde puede llegar es una pregunta, digamos, lo que, como te decía en una respuesta anterior, apenas se están desarrollando los eventos, pero sí puedo decir con tal
criterio es que ya no está en una fase defensiva el pueblo colombiano, sino está en una fase de movilización, pero también de radicalización democrática. Es decir, la gente está discutiendo, la gente está haciendo pliegos, plataformas, se están organizando cada vez más grupitos que estaban dispersos, porque podríamos decir que en Colombia había una dispersión activa, es decir, muchos grupitos, pero aislados, ya hoy cada vez ven la necesidad de organizarse más. Esta situación, mira, vuelvo y te digo, por las condiciones subjetivas de Colombia, vuelvo y te digo, y puedo hasta hablar de nuevo del conflicto primero social y del conflicto armado. Es decir, esto puede terminar hasta en una insurrección, puede terminar en una Asamblea Nacional Constituyente, puede terminar en algo histórico que sería pues tumbar un presidente en Colombia, que eso acá no se han sostenido a sangre y fuego. O como te digo, podrían llegar a negociarse pues una serie de pliegos y bueno, esperar a las próximas elecciones que ya están prácticamente para el próximo año. Entonces, el alcance es complicado, porque pues esto yo no te lo puedo decir acá. Esto es una decisión soberana del pueblo. Y esto está pasando por un proceso, si se quiere, constituyente, en el sentido de que es el constituyente primario del pueblo el que está dando ese debate y sacará una conclusión general. Lo que sí no está muy claro es que estos comités de paro, que son unos fanfarrones que dicen ser los representantes de lo que no son, obviamente no representan el espíritu del pueblo colombiano. Es decir, estos que quieren ya negociar y desmovilizar no van a ser, digamos, las personas que van a lograr hacer mayor cosa. Entonces, esto es un tema que hay que tener como en cuenta. Yo creo que los alcances de esto, al menos ya va a ser una generación, me refiero desde muy jóvenes hasta los más adultos. Hay imágenes conmovedoras de abuelitos apoyando, aportando a su manera, de hecho también desgarradoras porque les han cascado los gases, los han ahogado, bueno, en fin, pero digamos, hay una posición política mucho más contundente del pueblo colombiano. Entonces, lo que sí te puedo decir es que hay un proceso de radicalización democrática, que el hecho que se exprese en violencia no quiere decir que sea vandalismo. ¿Sí? Es que el poder del pueblo es eso, la democracia es demos pueblo, kratos poder. Democracia es poder del pueblo y el pueblo ahorita se está manifestando su poder y está entrando en un choque que para los que negaban la lucha de clases, ahí está. Eso no se lo inventó Marx, lo descubrió que es distinto. Entonces, estamos en ese fenómeno, en un fenómeno de politización, que yo creo que no sería, digamos, prudente, como te digo, Eduardo, decirte, mira, las consecuencias van a ser estas, como si estuviéramos concluyendo. No, pero no se puede concluir porque apenas el fenómeno se está dando, se está desarrollando, se está prolongando. Sectores que antes eran apáticos, como sectores religiosos, pues se vienen metiendo este cuento y se viene metiendo la base creyente que se desliga de los ladrones en el templo, así como de los prelados, curas, pastores honestos, que también se suman al cuento, que son sensibles a esto. Y por supuesto, entonces mira tú que ahí hay algo que, digamos, no se podría concluir, pero sí al menos sí para nadie es un misterio que hay una radicalización y que en un país tan heterogéneo hasta la victoria hay una unidad
y una unidad activa de lucha. Entonces, que no parece acabarse a la vuelta de la esquina, o inclusive si se logra digamos, ahogar un poco de esta situación, aquí no va a ser tan sencillo. Vuelvo y te digo, es que en el caso de la reestructuración de las FARC, ya están en muchos departamentos de Colombia. El ELN también tiene una porción importante. La segunda Marquetalia, que fue pues una que se fundó por los que no entraron al acuerdo y que casi los extraditan, bueno, entraron en contradicción con las FARC históricas por lo que sucedió en La Habana. Bueno, tienen un acumulado. Es decir, aquí de irse a manos limpias no va a ser tan fácil, ni en el conflicto social, porque vuelvo y te digo, cuando vuelvan las reformas capitalistas, esto va a haber de nuevo, se va a revivir la lucha, como en el tema del conflicto armado, que esas son una condición muy subjetiva de Colombia. Entonces, ten en cuenta esta situación. Por eso te digo, los alcances son variopintos, son muy variopintos. ¿Crees que las fuerzas de seguridad del Estado, en lugar de defender a la ciudadanía como constitucionalmente está establecido, los agreden, los matan? Mira, esto es un tema que toca verlo en la larga duración histórica colombiana. Colombia tuvo una inquisición particular. ¿Por qué? Porque acá tenemos dos ríos que logran adentrar o que permitieron condiciones objetivas para que pudieran entrar la conquista y la colonización, al punto que tú ves Bogotá, pues no es una ciudad costera, como tiende a ser la media en la mayoría de capitales, ya sea políticas o económicas, de América en general. Mira tú dónde queda Washington, Nueva York, dónde queda Toronto, dónde quedan, inclusive estoy hablando de estos países de Norteamérica. Entonces, Bogotá no, Bogotá queda en el puro corazón de los Andes para el mapa colombiano, literalmente casi en la mitad. Entonces, creó una inquisición que, como te hablaba de Belalcázar y de González Jiménez de Quesada, que vinieron fue a aniquilar lo que fuera, porque pues tú sabes que la diferencia, digamos, de los reinados que estaban subordinados al papado, acá en América Latina no estaban en esa subordinación. Es decir, las de Nuevo Mundo eran tierras que también se le reconocían a estos conquistadores, así que también ese cuentico del oro y del oro, pues obvia el problema fundamental en Colombia y podríamos decir en extensión en toda América Latina, que es el tema de la tierra, obtención, uso, manejo de la tierra. Entonces, y propiedad de la tierra, obviamente. Entonces, esta forma de matar a la gente por tortura y eso vienen desde allá. Como te decía, los criollos, que eran los hijos de los españoles nacidos en América, quisieron fue suplantar a los españoles, pero no acabar su régimen. Por eso Bolívar fue traicionado, y no solamente en Colombia, sino en todo lado, inclusive en la misma Venezuela. Pero que digamos en Colombia hubo un yunque muy fuerte, porque también desde muy temprano los imperios fijaron los ojos en esta situación, sobre todo el inglés. Y bueno, pero la traición de Bolívar no se saldó cualquier cosa. Colombia fue el país del mundo con más guerras civiles en el siglo XIX y no se han contado los conflictos internos de otra densidad, de menor intensidad que las guerras civiles. Y es un siglo que para Colombia termina en 1902 con la pérdida de Panamá y con una crecida del nacionalismo colombiano, pero también una represión pues, de parte de quienes negociaron esa pérdida. Y se crea, por ejemplo, en 1914 la contrainsurgencia sin haber insurgencia en Colombia. Eso es uno de los datos que tienes que tener también en cuenta, ¿sí? En Colombia las guerras preventivas
que hoy escuchamos como preventivas siempre han estado. Entonces, se crea este fenómeno de lo que aquí se conoció la violencia, que es una forma, pues, cuando no la ha habido, y que su mayor exponente pues se da en 1948, pues hubo un masacre como la de la Bananeras, donde se mataron en un mismo día 5.000 obreros contra la United Fruit Company en 1928. Bueno, hubo este tipo de los masacres obreras en lo Tropical Oil Company de 1924. Todo esto pues, bueno, llega a tener un punto máximo en 1948 con el asesinato del caudillo Jorge Eliezer Gaitán. Y se desata de nuevo la ira popular, o digamos lo que ya estaba, pero empiezan a crearse ya autodefensas armadas, que esa es una media en 1950, que venían de la dictadura pactada, de la dictadura de civil, así como te digo, así se llamaban los gobiernos, esa era la consigna de esos gobiernos, hasta llegar a una dictadura militar entre 1953 y 1957, y que cuando cae deja una junta militar del 57 al 58, y posteriormente las élites pactan entre ellas y con los militares pues la sucesión de el Partido Liberal y Conservador. Por eso te decía con quiénes y a qué costo en la anterior pregunta, para sucederse el tema de la gobernabilidad de Colombia cada 4 años. Entonces, persiguiendo a cualquier oposición política. Y en ese marco, hay que tener en cuenta que en los años 48 aparece esta figura de este ser llamado Pedro Antonio Marín, que ustedes conocerán como Manuel Marulanda Vélez, que es Manuel Marulanda Vélez, o sea, la persona a quien acuña Marín el nombre fue un obrero que murió de una manera atroz y él acuñó el nombre. Pero él comenzó como en una autodefensa liberal, él era del Partido Liberal, él era una persona de las bases liberales, que se fue politizando, se pasa con los comunistas y después de ser amnistiado por el Congreso de la República, que eso hay que tenerlo en cuenta, pero que empiezan a darse cuenta que igual que hoy empiezan las masacres, y pues en el 64, con otros 48 hombres y mujeres, fundan las FARC, después al año siguiente el ELN, en el 68 el EPL, en los años 70 el M-19 y unas guerrillas que ya no están, pero que fueron varias. Y pues bueno, entramos en una etapa de represión, digamos lo que pues por dos partidos de gobierno que se sucedían literalmente, era el pacto. Entonces, pero también hay un fenómeno que, si bien no es nuevo, la traición a los acuerdos de paz firmados, porque todos los del siglo XIX se firmaron acuerdos de paz, perdón y olvido, y después la persecución a las bases, e inclusive se creaban constituciones. Después de toda guerra civil, si tú miras en Colombia la historia, se saldaba con una constitución, pero una constitución era una carta de batalla. Si bien cuando no era una cuestión de pactada, de perdón y olvido, pues era para humillar al contrario. Entonces nunca cerraban la guerra, sino por el contrario, por medio de las nuevas constituciones dejaban abiertas nuevas boquetes para nuevas guerras. Entonces, por ejemplo, cuando fueron los diálogos de la Uribe, viene el exterminio de la Unión Patriótica. En los años finales de los 90, hay una mesa de diálogo con distintas guerrillas, algunas dejan las armas, una parte del ELN y una parte del EPL se abandonan también la lucha armada, y pues ya sabemos todos que pues cuál fue lo que le pasó a ellos. Y con las FARC hubo unos diálogos aparte en Caracas y luego se pasaron a Tlaxcala, pero la respuesta es el Plan Destructor 1 y 2. Y en los años 90 se configura esta figura de Álvaro Uribe, pues por eso pues ya hay un narcotráfico, sobre todo desde los años 70, para hacer la lucha contra insurgencia y tener más recursos. Y
logran consolidar en los años 90 el proyecto de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y las FARC especialmente responde atacando los bases más importantes, sobre todo en el sur de Colombia, donde ellos pues eran muy fuertes, su retaguardia estratégica, y digamos esto obliga a crear los diálogos del Caguán, donde se desmilitarizan 45.000 kilómetros, que es mucho más grande que, mira todo el tamaño del Líbano, de Uruguay, de Israel, de los Emiratos, del Golfo Pérsico, o sea, era mucho más grande que países enteros. Y a esto la respuesta es el Plan Colombia, porque hay una reestructuración del ejército y una mayor, pues, donde se le da una cantidad de elementos tecnológicos, presupuestales, de entrenamiento, preparación e intervención de otras potencias, ya no solamente tan Estados Unidos, sino cada vez más descarados, sobre todo los europeos, en cabeza Inglaterra y los israelíes. De hecho, la generación que precedió a las Autodefensas Unidas de Colombia fue pues una cuestión por el mercenario Yair Klein, que era un mercenario israelí. Entonces, pues bueno, se viene esto. Y después, bueno, con el tema de La Habana, donde la comisión negociadora, en cabeza pues hoy de dos insurgentes, Santrich y Iván Márquez, pues deciden unánimemente toda la comisión aceptar la entrega de las FARC, y pues ya sabemos qué es lo que está pasando hoy, ¿cierto? Con los excombatientes y bueno, la posterior reconstrucción de esta guerrilla. Por eso les hablaba de las contradicciones que había en las FARC históricas, que decir, las que no entraron al proceso de paz, quedaron algunos frentes que se han venido consolidando, versus digamos la constitución pues que ustedes vieron tal vez de un video donde se reincorporaron algunos, sobre todo Márquez y Santrich y otros, pues que tienen esas contradicciones, porque lo que uno logra ver en unas entrevistas que les han hecho a las FARC históricas es que obviamente nunca hubo un balance, y pues bueno, ellos tienen ahí unas contradicciones con la que hoy se denomina la Segunda Marquetalia. Entonces, a lo que voy es que a cada gesto de paz pues se sucedió, fue un tema de guerra. Entonces, pero también el del siglo XIX dejó esa doctrina de hacer no solamente de la economía, sino de las fuerzas militares y de la jurisprudencia un poder real, donde no le pesaba, por tantas guerras que hubo, tantos conflictos que hubo, no le pesaba dispararle a su propio pueblo y hacer una jurisprudencia de perdones y olvidos, pero eso sí totalmente represiva, nada educadora, nada moralista, en el sentido de que volviese pues a través de la ley a recuperar una moral, pues no, para nada. Entonces, como ven, no es un tema de ahora reciente, es de un tema inclusive de siglos. Con tu permiso, Adolfo, y estimados oyentes, vamos a un corte musical con una melodía del grupo Cúmbele, agrupación ganadora del concurso Canta por la Paz, realizado en Colombia y hecho por Telesur. Escuchemos pues la canción Soy Colombia. Nubes que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz, las veo y se dispersan como espuma en el oleaje eterno. ¡Qué fortuna, qué fortuna! La vida floreciendo, como danzando entre el azul revuelto.
ojos ser ayer inalcanzable. Paz añorada, libertad del alma, dame el aliento para sanar el tiempo y el silencio. Y quiero mirarte, voy a acercarme al paraíso infinito que hay en tus venas. Tierra inmensa, infatigable, inmarcesible. Un sol naciente nos va alumbrando, mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores. Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando, mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores. Libertad del alma, dame el aliento, dame la calma para sanar mi tierra, dame la esperanza. Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando, mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores. Quiero mirarte, quiero acercarme al paraíso infinito, tierra inmensa. Sol naciente nos va alumbrando, mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores. Soy Colombia, 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 soy Colombia, 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 Colombia. Continuamos entrevistando al compañero y hermano Adolfo Ballesteros Fernández, antropólogo con maestría en ciencias políticas, dirigente de la Red Popular Ambiental de Territorios de Colombia, quien nos documenta sobre la historia y actualidad de nuestra hermana Colombia, terriblemente afectada en estas últimas semanas por los acontecimientos dados de evidente violación de parte de la Fuerza de Seguridad de querer maquillar los hechos, dejando de día manifestar y hacer cacería de brujas por las noches. ¿Qué tanto hay de cierto en esto? Mira, Eduardo, es evidente, las imágenes hablan por sí mismas, el escándalo mundial ya está ahí. Y acá van a ver, porque ya la gente tiene videos de cómo la policía infiltra, de cómo la gente salen con palo a romper el comercio, porque tú sabes que son propiedades, es un pequeño capitalista, pero que le duele eso, entonces para coger odio y haya odio entre el pueblo, y esto pues por el contrario, como ya están desenmascarados, lo que la gente se está dando cuenta es quiénes realmente vandalizan, porque acá si se ha vandalizado algo, pues pueda que sean los grandes monopolios, pero nadie se va a meter a una tienda de barrio, y estos son imágenes que ellos, por reprimir el pueblo, mira tú, crearon frentes de seguridad, pidieron cámaras, todo eso para que la gente poder identificar la gente que se manifestaba, y ahora los que quedan filmados es la policía rompiendo. Inclusive la gente ha venido tomándole fotos dentro de las mismas estaciones, hay que decirlo, hasta mismos policías y mismos miembros del ejército están filmando las órdenes que les están dando. Entonces, date tu cuenta que evidencia sobre esta masacre pues está a la orden del día, y además que este grupo Anonymous ha logrado hackear cuentas y conversaciones tanto de WhatsApp y de estas redes sociales como telefónicas de las órdenes que se imparten para asesinar el pueblo. ¿Qué opinas de la posición de Uribe, que solo defiende a policías y fuerzas armadas y culpa a grupos nacionales e internacionales, concretamente con Venezuela, de ser responsables de este conflicto social? Más que mi opinión personal, es un hecho ya casi objetivo.
Álvaro Uribe es un tipo que está rehuyendo a la justicia. Lo que pasa es que la justicia histórica no lo va a perdonar. Eso sí te digo, ante las generaciones futuras. Es decir, te estoy hablando que cuando yo todavía tengo 38 años, pues cuando a mí, si llego a tener hijos, pues ahorita no los tengo, y si estos llegan a tener hijos, es decir, cuando tenga nietos, muchos me van a preguntar, uy, papá, pero usted cómo, o abuelo, usted cómo salía en esa época de Álvaro Uribe a luchar, ¿sí? Es decir, esto va a quedar como el tipo, lo que hoy es un Adolfo Hitler. Y es que están todavía por descubrirse, Eduardo, los grandes crímenes de este tipo. Y además, pues tú sabes que la herencia es una forma de reproducción biológica, pero también económica del capitalismo. Entonces, los hijitos de Uribe y de toda esta oligarquía, pues, ¿de qué han heredado? O sea, ellos no han trabajado nada, ni sus padres ni sus abuelos trabajaron nada. Pero también en qué se metieron y en qué están metidos. Pues mira, esto realmente los tiene arrinconados porque obviamente van a tener graves problemas, no solamente estos personajes, sino su descendencia. Aquí ya se está volviendo muy viral porque como esto era lo que le decía una vez, acá como los criollos, la élite criolla, que eran los hijos nacidos de los españoles nacidos en América, que traicionaron al Libertador, querían era suplantar a los españoles, no querer una independencia simplemente de forma, pero nunca de revolucionaria. Entonces ahora, o mejor dicho, ellos crearon unas castas que hoy todo el mundo están saliendo las historias de cada uno de ellos. Entonces se está exponiendo que inclusive no solamente lo que hacen hoy, sino lo que heredaron antes y lo que van a heredar su descendencia. Entonces está muy desesperado, no solamente Álvaro Uribe, sino la élite colombiana en general, porque vuelvo y te digo lo que te dije en estas preguntas anteriores, es que aquí cae uno y una élite tan pequeña, pues bueno, ¿y cuáles son sus nexos? Pues cae el resto. Y obviamente los Estados Unidos y muchos imperios están sintiendo y tambaleando, o sea, muy posiblemente hasta puedan, y no es descabellado, por lo que ha pasado con Fujimori, el mismo Pinochet, que ya son viejos, porque Uribe también es un tipo viejo ya. Los meten ya de viejos a la cárcel y por ahí los matan y bueno, como ha pasado con estos tipos que ya de viejos los meten a la cárcel y pues por ahí se mueren como al mes. Entonces nunca dicen la verdad. Entonces lo mismo puede pasarle a este señor. Pero es que el tema es que él es el jefe de una mafia, él es el jefe, todo el mundo lo tiene claro, al punto que ten en cuenta esta referencia. Cuando se, entre comillas, hacen el proceso payasesco de desmovilización paramilitar de 2003, el tipo había invitado a Palacio, al Congreso, a los jefes paramilitares. Y el tipo después les echa mano y los lleva a Estados Unidos para que la historia, y obviamente Estados Unidos con la extradición no es simplemente una pérdida de la soberanía jurídica, sino también es una forma de la pérdida de nuestra soberanía histórica, porque la verdad nunca queda en Colombia. Entonces, y lo que se queda en Estados Unidos empieza a ser misteriosamente secreto. Entonces, ten en cuenta eso, Eduardo, frente al tema de Álvaro Uribe. Ahora, frente a echarle la culpa a Venezuela y eso, mira, yo creo que este es un tema que a Venezuela, si llueve es culpa de Venezuela, si hay trancones hay culpa de Venezuela, pero mira, aquí el pueblo colombiano se estrellaron con algo, y es que como es un pueblo multicultural, aquí trajeron el lumpen guarimbero. Y obviamente también hicieron una jugada de quitar los puestos más importantes o no importantes, sino digamos puestos donde cualquiera más bien podía acceder.
aseadoras, heladores, panaderos, etcétera, y pues cambiaron al colombiano por el venezolano. Y mira tú que obviamente para generar ira, fuera de todo, trajeron pandillitas, trajeron toda una cantidad de cosas para que los colombianos se sintieran desplazados y obviamente fomentar la xenofobia. Y con el trabajo de base y eso la gente empezó a entender que es que el problema no era el venezolano, el problema es del mismo, primero de la oligarquía que pone esas leyes y segundo, de algunos pequeños y medianos negocios que fueron los que sacaron a los trabajadores colombianos y pusieron a los venezolanos para maximizar ganancias. Entonces la gente entendió un poco eso. Entonces, digamos así, un odio contra Venezuela, tú no encuentras. Puede que si haya gente despistada, que no, que bueno, porque pues los efectos de la migración venezolana, pues obviamente Colombia receptó, pues es el país que está al lado. Pero digamos no lograron los objetivos de odio como para llevarnos a una guerra con Venezuela. Entonces hoy nadie, o sea, hoy la gente ni le interesa el tema venezolano como tal porque la gente está concentrada en el problema colombiano y eso es un avance muy grande. Y yo creo que digamos los planes de desestabilización contra Venezuela se van a ver muy perjudicados. Porque primero les toca tapar acá, pero es que tapar acá hay un pequeño tema y es que no es simplemente este levantamiento, es que acá hay, vuelvo y te digo, un conflicto armado, o sea, acá hay estructuras que pueden receptar el inconformismo popular. Entonces, y son con estructuras que han derribado helicópteros, que han derribado drones, y te estoy hablando de la reconstrucción, por ejemplo, de las FARC después de lo que sucedió con esos diálogos de la paz de los sepulcros. Y pues, digamos, existen esas estructuras que con ellos sí ya el ejército y la policía antes salen corriendo. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y eso pues va a hacer que o se concentran en contra Venezuela en un nacionalismo que no va a dar. Antes, por el contrario, la solidaridad con Venezuela está, tú la has visto con nosotros además, pero digamos vuelve a tenerse que concentrar esto entre colombianos y eso tiene que entender América Latina que el punto más agudo sigue siendo Colombia. Muchas veces tienden a ver que Venezuela o que Cuba. No, sigue siendo Colombia el punto más agudo. O sea, el que puede coger un ejército grande, objetivamente equipado, con experiencia militar para atacar Venezuela o Cuba, sigue siendo Colombia o cualquier otro país de América Latina, ¿no? Es el mayor exportador de mercenarios del mundo, Colombia. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces esto ayuda a menguar eso de tener las manos libres para poder atacar Venezuela. Entonces, lo de Venezuela, mira, créeme lo que la gente ni le paró bolas a eso, o sea, créeme lo que no, nosotros le decimos parar bolas, es que no le puso atención. Entonces, pues, no pasa de ser un acto payasesco, y más bien vuelvo y te digo, ¿dónde está el señor Almugre? ¿Dónde está la señora Bachelet? Eso es lo que la gente le está reclamando, o sea, inclusive los que acosan a nivel internacional a Venezuela, si bien la gente no dice, hace la comparación, es que con Venezuela sí, con Colombia sí tapan los ojos. Pues la gente no hace esa comparación para ser sincero, pero al menos sí los están juzgando, bueno, el tema colombiano, ¿qué? No que ustedes son los paladines de los derechos humanos. Entonces, esto va a tener repercusiones de ese tipo. Se dice que todos los casos están siendo denunciados a la Defensoría y Fiscalía colombiana. ¿Se puede confiar, Adolfo, actualmente en estas entidades gubernamentales? Eduardo, mira, esta pregunta es excelente. Aquí los organismos de control no controlan nada, es un país corrupto hasta los tuétanos, mafioso, pero no me refiero a la gente, sino
esta oligarquía clientelista que pone en el Estado su gente. Y pues realmente, cuando tú preguntas de la Defensoría del Pueblo, pues te voy a dar el dato que aquí fue escandaloso, que mientras están disparándole al pueblo, el defensor del pueblo, el supuesto defensor del pueblo, que es un tipo además comprobadamente corrupto, estaba de vacaciones, o no de vacaciones, se fue a una finca. Ahora mucha gente está diciendo si tenía o pidió vacaciones o fue que lo hizo fue para hacerse el pendejo, como decimos en Colombia. Entonces, fuera de todo que la gente siente que estos organismos, tras de que son inoperantes, estériles, fuera de todo la gente siente que, venga, yo denuncié tal cosa a la Defensoría y ahora las fuerzas represivas me están cayendo. Entonces, la gente entiende que hacen parte del aparato contrainsurgente, ¿sí? Donde la gente busca una ayuda, pero lo que hacen estos tipos es identificar líderes. Es totalmente estéril, Eduardo y amigos y amigas de PECOA. Si ustedes algo en que pueden ayudar a solidarizarse, es la falta de justicia en Colombia. Eso es total, la gente está mamada de las injusticias. Mira tú, el embajador San Clemente en Uruguay le encuentran un laboratorio gigantísimo de producción de cocaína. Es más, la gente dice que en la finca del señor, me han dicho que encontraron fue una finca en el laboratorio San Clemente y nada ha pasado. ¿Qué ha pasado con Álvaro Uribe? ¿Qué ha pasado con la gente que ha denunciado a Álvaro Uribe? Entonces, solo para ponerte unos ejemplos, porque hay otros casos dentro de las fuerzas militares. Es decir, por eso te digo, es una mafia. El que se desliga o los denuncia, pierde. Y pierde la vida. Pero eso ha generado que la gente se les vaya encima. Entonces, muy buena pregunta, porque son organismos que son cooptados, son parapetos para decir que hay una democracia, una separación de poderes, que hay una legitimidad, que hay un control, que hay una veeduría, pero realmente pues no es así. Excelente pregunta. Mira, Adolfo, dime una cosa, a tu modo de ver, ¿hasta dónde llegará esta situación y si los organismos internacionales correspondientes sentenciarán en razón a la verdad? Bueno, Eduardo, yo creo que frente a tu pregunta, el desarrollo de las movilizaciones, pues yo creo que todos hemos visto en el hemisferio y en el mundo que han sido bajo una represión bastante fuerte, pero también un pueblo heroico que sale a las calles y confronta esa represión, y que los muertos y la sed de sangre de los oligarcas, en vez de amedrentar al pueblo, que este es un pueblo combatiente, luchador, en eso sí no le pueden quitar al pueblo colombiano eso. De hecho, del conflicto social pues se ha emergido un conflicto armado que es bastante prolongado. Entonces, el pueblo colombiano ha salido a las calles cada vez con más fuerza, con más ira, cada vez se unen más sectores. Es increíble cómo en un país, como te decía en la primera pregunta, tan atrasado, logra pues conectarse, un país multicultural, pluriétnico, multigeográfico, y prácticamente hay veces que uno te lo tengo que aceptar. Este es un país, digamos, relativamente grande, pues a comparación de ustedes, Costa Rica, con todo el respeto que merecen nuestros hermanos y hermanas, pues se logra unificar y toca mirar el mapa. Oiga, venga, están hablando de tal pueblo, de tal casa, y uno tiene como que ir a mirar a ver dónde es que queda. Y tú te das cuenta que esto ya, bueno, uno no diría es una insurrección, pero sí al menos un levantamiento popular que va a dejar memoria, sobre todo en una juventud que cuando tú preguntas de las consecuencias, pues bueno, esa va a ser una generación que, me he dicho, lucha va a haber acá en 40, 50 años. Esta es una generación de jóvenes muy pequeños, te estoy hablando de personas menores de 25 años que también han salido con mucha fuerza a las calles.
Y obviamente hay una cantidad, porque pues no podemos decir que solo sean jóvenes, obviamente, pero me refiero, o sea, es decir, la proyección que puede haber para la lucha va a ser de muchos años. Y es afortunadamente se ven los frutos de esos trabajos, de los trabajos de base, de poder preservarse algunos cuadros, etcétera, que ya se volvió esto muy masivo. Digamos las consecuencias, hay consecuencias inmediatas, como el retiro de la reforma, un tipo petulante, mafioso, porque eso tienen que tenerlo en cuenta ustedes. O sea, no basta decir con que son fascistas, es que también son mafiosos. Es decir, se une el hambre y las ganas de comer. Entonces, son personas que no te consultan y no les interesa nada el derecho internacional humanitario ni nada de eso. Pues una mafia cuando le ha interesado, y pues el fascismo tiene algunos códigos, pero que cuando se une con lo mafioso se complementan. Entonces, eso es una de las cuestiones. Ya la gente sabe que lo llaman así, narcoparamilitar. Entonces, se ha caído una reforma tributaria, ha caído el quien la propuso, pero fuera de todo la gente, como te decía en la primera pregunta, ha entendido que esto no es un paquetazo en un solo paquete, sino que son varias reformas y la gente está ahí muy pendiente. Lo otro es que ha salido, digamos, de las consecuencias ya estratégicas, prácticamente el uribismo, que este tipo y los uribistas, bueno, te digo, es una mafia, es una oligarquía muy pequeña la colombiana. Por lo tanto, recurren a la violencia y están desesperados porque si cae uno, prácticamente, decimos en Colombia, puede sapear, o sea, es decir, puede echar al agua, puede señalar ante la justicia a los demás. Es decir, porque es una oligarquía muy pequeña. Entonces, esto tiene pavoroso a esta élite. Fuera de todo, pues también a las fuerzas represivas legales e ilegales del Estado, están en una derrota estratégica. También una de las cosas que ha dejado esto positivo para el pueblo colombiano ha sido su cohesión a pesar de la multiculturalidad, los golpes simbólicos que han dado nuestros indígenas a ciertas estatuas de los colonizadores, porque Colombia es un país multicultural, pero vuelvo y repito, no es un país predominante los grupos étnicos. Es decir, tenemos 116 grupos étnicos, pero no llegan a ser ni siquiera el 5% de la población colombiana, distinto a Ecuador o Bolivia. Entonces, pero han dado unos golpes simbólicos que todo el mundo les aplaude. Por ejemplo, tumbar la estatua de Belalcázar, que fue un tipo que llegó a asesinar tantos indígenas que la misma corona española lo sentencia a muerte. Imagínense, en plena conquista y en plena colonización, y a un tipo de esto lo sentencian a muerte. Imagínense, pero lo peor y lo más atroz es la oligarquía. Hacerle una estatua a este señor y ponerla en un pedestal que la etnia Misak la echó para abajo, y que en Bogotá, esta etnia tienen, pues algunos grupos étnicos tienen en Bogotá unos cabildos, pues tumbaron la de Gonzalo Jiménez de Quesada, que tampoco es que, porque acá nos han vendido que ellos fueron los fundadores. No, acá primero que todo ya habían asentamientos humanos ancestrales que fueron arrasados, y fueron arrasados muchas veces ellos utilizando, pues, eran un principio de la formación de clases, así como ya estaban los aztecas y los incas, pues acá también, y pues bueno, lamentablemente también había que decir que ellos se aprovecharon mucho, si se quiere así, de esas guerras civiles y las diferencias entre indígenas. Por eso esas historias épicas que ellos han querido mostrar, como el español, que, haciéndole además apología al fascismo como superior, pues tampoco fue tan así. Hubo mucha insidia y también se aprovecharon de la palabra indígena, entonces lograron unas alianzas que después traicionaron. Pues bueno, primero ayudaron a la confrontación y después traicionaron. De todas maneras, estos actos simbólicos ha llevado una repolitización alrededor de la historia. Entonces, el papel de las iglesias, el papel de
Acá se habla mucho de los partidos tradicionales más antiguos de América Latina. Sí, pero ¿cómo? ¿A qué costo? Entonces, creo que estas son, digamos, de las consecuencias que se van a ver a largo plazo. Y otra cuestión es que si acá, digamos, en esta oleada logra el aparato represor bajar, no va a ser tan sencillo. O sea, va a quedar cenizas y cenizas ardientes, van a quedar brasas ardientes. Y pues uno sabe que las oligarquías nunca van a apostarle un sistema distinto al capitalismo. Por lo tanto, las reformas venideras, pues lo único que van a hacer es volverle a echar combustible al fuego social y por lo tanto, vuelvo y te digo, va a haber lucha para rato. Entonces, estas son de las ganancias de esta lucha. Y lo otro es la solidaridad internacional como la que ofrecen ustedes a través de PECOA, nuestros compañeros de Chile, los compañeros de República Dominicana. O sea, es decir, se logró concatenar el punto que les queremos proponer, pues ya después de que hagamos los balances, como hemos hecho mucho contacto internacional para reimpulsar plataformas en ese sentido de comunicación que en algún momento llegaron a tener cierta fuercita, pero que hay que volver a reimpulsar, porque hoy es Colombia, pero mañana serán otros países. Entonces, eso es muy importante y creo que también hemos dejado un ejemplo de lucha al mundo. Pues obviamente la gente está sorprendida con todo lo que ocurre, porque obviamente las imágenes son bastante impactantes, pero también la gente se ha sostenido y todavía siguen convocando y son convocando. O sea, tú todos los días, día a día te llega mañana y ya van de mañana, pasado mañana, ya son 3, 4 días de planificación de movilización. O sea, esto definitivamente puede desembocar en una cualificación política, porque ya están dando. Hay gente que dice que unificar pliegos, otros dicen no, vamos más allá, vamos a tumbar el presidente, otros van más allá y piden que las elecciones sean adelantadas, otros dicen no, vamos más allá, vamos por una Asamblea Nacional Constituyente. O sea, del rechazo a la reforma se está pasando a la propuesta. Entonces ya no es lo mismo. Ya no es una lucha defensiva, sino también empiezan a haber tintes cada vez más radicales para crear propuesta. Y esto, obviamente, vuelvo y te digo, al tema generacional, pues obviamente va a generar una perspectiva mucho más contundente. Y yo creo que lo último es también esto, los medios de comunicación, el uso correcto de la denuncia, porque si tú te pones a mirar al principio solo se mostraban balazos, hoy la gente pone el nombre, el lugar, la hora, la fecha, para que los videos no sean repetitivos, porque tú sabes que te puede llegar un video de otro día y volverlo a publicar y eso se hace viral, pero no, eso ya pasó. Entonces la gente ha venido cualificándose. Y lo mismo en temas de derechos humanos, el desprestigio que ha caído la ONU y la OEA ha sido total. Mejor dicho, yo creo que esto es todavía, y lo que te puedo decir ahorita en este momento, Eduardo y amigos de PECOA y amigos y amigas de Costa Rica y a quienes siguen este canal a nivel internacional, es que apenas están desenvolviéndose los hechos. O sea, lo que yo estoy diciendo ahorita pueda que me quede hasta muy corto de lo que se pueda desarrollar. Gracias por tu participación y excelente exposición. Manifestamos nuestro apoyo incondicional al pueblo colombiano en su justa y patriótica lucha. Adolfo, cuenta con este programa Horizontes, además con el Núcleo PECOA de Costa Rica y la Plataforma Obrera Antiimperialista Mundial, como también con Radio Revolución y por supuesto con el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo y esta Secretaría de Costa Rica. Bueno, yo quiero finalizar pues despidiéndome de todos ustedes en un breve hasta luego, que es un hasta lueguito, porque sabemos que nos seguiremos encontrando como hermanos y compatriotas de la patria grande.
Quiero agradecerle al programa Horizontes, al núcleo de PECOA en Costa Rica, a todos y todas quienes solo con la actitud de escucha, pero también aquellas personas que han ido hasta los consulados, hasta la ONU, que han presionado a sus gobiernos para que tome una postura crítica frente a la situación en Colombia, que de una u otra manera, a través, por ejemplo, de la música, como ha sido la canción que escuchábamos aquí en el programa, pues todas esas manifestaciones, cualquiera que haya sido, así sea prender una velita, los creyentes cuando oran, etcétera, todo el que haya tenido una buena intención con el pueblo colombiano, sabemos que este pueblo nunca los va a defraudar, y quiero agradecerle en especial a Eduardo por habernos contactado, por haber estado pendiente previo a la edición de este programa, inclusive estar con organizaciones de allá de Costa Rica, pero también inclusive con un compañero de Nicaragua, que lo mejor que podemos hacer es seguir unidos, muy unidos. Entonces, para no prolongar este abrazo, de una breve despedida, como les digo, es un hasta lueguito, porque nos seguiremos viendo, nos seguiremos conociendo. Quiero pues darle nuestro apoyo fraterno a los pueblos del mundo, y nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena en la lucha que nosotros estamos dando. Un abrazo a todos y todas. Nos vemos, esperando que este programa haya sido de su agrado, hermanas y hermanos del mundo. Les habló Eduardo Medina Guevara. Hasta la victoria siempre, Colombia. Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos. Colombia, soy Colombia, 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 Colombia. Radio Revolución presentó Horizontes, programa radial del Núcleo PECOA de Costa Rica, filial de la Plataforma Obrera Antiimperialista.